Vamos a hacer el análisis del siguiente circuito que tenemos aquí. Vamos a utilizar para ello una tabla lógica. A mí me parece la manera más efectiva de resolver los circuitos, sobre todo aquellos que tienen dificultades. Es una manera de prácticamente no fallar nunca a la hora de resolver un circuito, es decir, analizando parte por parte y al final viendo los resultados que nos da. Entonces, lo dicho, lo primero que tenemos que ver es el tipo de elementos que tenemos. Nos fijamos, tenemos una batería, tenemos una resistencia, tenemos un LED, aquí, tenemos una resistencia variable, tenemos un transistor y tenemos una resistencia dependiente de la temperatura, en este caso de coeficiente negativo, es decir, una NTC. Vale, entonces esto va a ser un sensor. Este circuito va a implementar un sensor. En concreto, como tenemos una resistencia dependiente de la temperatura, a la magnitud que va a ser sensible este circuito es a la temperatura. Entonces la magnitud va a ser la temperatura. Muy bien, la temperatura, como siempre, nos vamos a los dos extremos, puede haber mucha temperatura o puede haber poca temperatura. La resistencia que tenemos es una NTC. La resistencia es una NTC. Recordamos que la NTC se comporta con la temperatura lo mismo que la LDR con la luminosidad, es decir, son inversamente proporcionales. Por lo tanto, al ser inversamente proporcionales, cuando tenemos mucha temperatura vamos a tener poca resistencia, mientras que cuando tenemos poca temperatura vamos a tener mucha resistencia. Esto es lo primero que nos tiene que quedar claro. Entonces, vamos a ver lo que sucede en los dos supuestos. Si tenemos mucha temperatura, entonces empezamos a subir, y vemos que aquí no sucede nada. ¿Por qué? Porque la corriente que saldría de aquí, al llegar a este nudo, se mete por aquí y al llegar a este nudo, aquí la corriente tiene que escoger si entra hacia la base o baja por aquí, por el divisor de tensión. Cuando yo tengo mucha temperatura, tengo muy poca resistencia. Entonces la corriente que venía por aquí lo que va a hacer es bajar por este ramal, completando el circuito, y no entrar por la base. Entonces, si yo no tengo corriente por la base, si mi intensidad de base es 0, el transistor no va a funcionar, va a estar al corte, y esto va a hacer, si el transistor se comporta como un interruptor abierto, que no haya corriente por esta ramal del circuito. Entonces, la intensidad del colector es nula y el receptor que tenemos aquí, en este caso, que sería un LED, va a estar apagado. Por lo contrario, en el otro supuesto, que tengo poca temperatura, empezamos a bajar la temperatura, y vemos que en torno a los 0 grados, lo tenemos diseñado así, el LED se nos ilumina. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque al bajar la temperatura, la resistencia de la NTC ha ido aumentando. Por lo tanto, la corriente que sale por este ramal del circuito baja por aquí y al llegar aquí vuelve a tener las dos mismas opciones, o dirigirse hacia aquí o bajar por el divisor de tensión. Como aquí tengo más resistencia, la corriente entra hacia la base. Cuanto menos temperatura, más resistencia, hasta llegar a un punto que toda la corriente se nos va a fijar, se va iluminando poco a poco. ¿Vale? Entonces, ¿cómo traducimos esto? Pues al llegar aquí, la corriente va hacia la base. Entonces tengo una intensidad de base mayor que 0, si tengo intensidad de la base, el transistor va a conducir, es decir, va a estar a saturación. Si el transistor conduce porque tengo intensidad por la base, voy a tener intensidad por el colector, es decir, va a ser mayor que 0. Y si por aquí pasa corriente,
Si por aquí pasa corriente, el receptor está encendido. Entonces tenemos que... espera, que voy a poner esto igual porque me gusta que estén distintos. Muy bien. Entonces vamos a leer lo que nos sale simplemente de lo que hemos analizado. Tengo un circuito que cuando hay mucha temperatura el LED está apagado, mientras que cuando la temperatura baja se enciende el LED. Entonces, un sensor de baja temperatura. Entonces sería un sensor o un detector bajas temperaturas y hace algo. ¿Qué puede hacer? Pues si estamos en casa, pues en vez de tener aquí un LED, esto lo tendríamos conectado a un dispositivo que pusiera en marcha la calefacción, por ejemplo. ¿Vale? Vamos ahora a analizar el siguiente circuito. Es muy parecido al anterior. Tenéis que daros cuenta, hemos intercambiado las posiciones de la NTC y del potenciómetro. ¿Vale? Y entonces vamos a analizar lo que sucede en este circuito con este cambio en la posición de las resistencias. En el análisis la magnitud es la misma, la temperatura puede ser mucha o puede ser poca. Y como la resistencia vuelve a ser una NTC, recordamos, son inversamente proporcionales, por lo tanto, cuando tenemos mucha temperatura vamos a tener lo mismo que en el otro circuito, poca resistencia, y cuando tenemos poca temperatura vamos a tener mucha resistencia. Y vamos a ver cómo se traduce esta variación en la temperatura en nuestro circuito. Nosotros, cuando tenemos una temperatura alta, vamos a tener muy poca resistencia. Al tener muy poca resistencia, ¿qué sucede? Que por aquí viene la corriente, pasa por aquí porque hay poca resistencia y la corriente bien puede entrar hacia el transistor y bien puede bajar por aquí. La cantidad de corriente que baja por este ramal la controlamos con el potenciómetro. Aquí lo tenemos a 2K. Fijaros lo que pasa si la reducimos. Entonces, cuando nosotros bajamos mucho la resistencia por aquí, los electrones, hemos dicho que tienen un criterio de que siempre escogen el camino más fácil, en lugar de meterse hacia la base, van a bajar por este ramal. Entonces, ¿para qué utilizamos el potenciómetro? Y esta es la finalidad de los potenciómetros, para ajustar los circuitos. Entonces, nosotros, cuando tenemos una temperatura alta, la corriente llega y parte de esa corriente se mete hacia la base. Entonces, ¿tenemos intensidad de base? Sí, vamos a tener una intensidad de base mayor que 0. Al tener intensidad por la base, el transistor está en funcionamiento. Como siempre hablamos, funciona en los extremos. Entonces, vamos a decir que está a saturación. Cuando hay corriente por la base y el transistor funciona, vamos a tener intensidad por el ramal del colector, es decir, por aquí pasa corriente. Entonces, ¿tenemos intensidad del colector? Sí, vamos a tener una intensidad de colector mayor que 0. Y entonces nuestro receptor va a estar encendido. ¿Vale? ¿Qué pasa a medida que vamos bajando la temperatura? A medida que vamos, fijaros, en torno a esta temperatura, a partir de los 20 grados, ¿vale? Nuestro LED pasa de estar encendido a estar apagado. ¿Por qué se produce esto? Porque cuando me baja la temperatura, aumenta la resistencia. Al aumentar mucho la resistencia, por aquí deja de pasar corriente. Si por aquí no pasa corriente, por la base tampoco puede pasar corriente. Entonces no tengo corriente por la base. Si no tengo corriente por la base, el transistor no funciona. ¿Vale? Está el corte, funciona como un interruptor abierto. Si no tengo ni intensidad por la base ni funciona el transistor, no puede funcionar el colector. Entonces esto es 0 y el receptor va a estar apagado. Vale. Si hacemos un análisis de este circuito, ¿qué sucede en este circuito? Que yo cuando tengo poca temperatura
el receptor está apagado, mientras que cuando tengo una temperatura más elevada, el receptor está encendido. ¿Qué me detecta este circuito? Pues me detecta, está encendido a mucha temperatura. ¿Es un detector o es un sensor? Vale, con esto lo que quiero que os fijéis es que con la misma disposición, intercambiando las posiciones del potenciómetro y de la NTC en el divisor de tensión, conseguimos variar completamente lo que detecta. En el primer caso detectaría bajas temperaturas, mientras que en este caso detectaría altas temperaturas. Otra de las cosas que podemos ver es para qué podríamos utilizar este circuito. Como ya hemos visto, es un sensor de temperaturas altas, es decir, a medida que aumenta la temperatura, el LED puede funcionar. Vale, esto lo utilizamos como modelo, pero podemos ver en la práctica lo que podríamos hacer. Fijaros, si sustituimos el LED por un relé, acordaros, tenemos un relé y el relé se va a accionar también por efecto de la temperatura. Veis que aquí no nos funciona porque necesitamos más, entonces podemos subir esto y vamos jugando. ¿Veis? Aquí tendría que ser a más temperatura. Entonces probablemente tengamos que meter aquí 3K. ¿Vale? Y vamos jugando. Vamos viendo a qué temperatura, fijaros, sobre 20 grados. ¿Vale? Entonces bajamos aquí un poquito. Esto es lo que tenéis que ir viendo. Pues ajustamos a qué temperatura quiero yo que se me produzca esta transición. Aquí ya es cerca de 40. Entonces le subo un poquito. Y aquí. Aquí más o menos. Vamos a dejarlo por ahí. Voy subiendo y aquí en torno a los 30 se me produce la transición. Para esto es para lo que tenemos las resistencias variables, para poder ir ajustando su valor. Entonces, ¿para qué podría funcionarme esto? Pues yo puedo poner el aire acondicionado. ¿Vale? Buscamos un motor. Bueno, buscamos un circuito que tendríamos una pila, tendríamos un motor. Vale, y entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Que este circuito se ponga en marcha, ¿vale? Que este circuito se ponga en marcha cuando sube la temperatura. Entonces, yo lo que quiero es que esto a altas temperaturas funcione, que un ventilador se accione. Entonces, cuando tengo altas temperaturas, el motor funciona y al bajar la temperatura, el motor se para. Este sería un ejemplo pues, más práctico del uso de sensores de este tipo. Y es lo que os digo, bueno, aquí porque es un motor de continua y funciona a un voltaje parecido, pero en la realidad este voltaje sería mucho más alto para poner, por ejemplo, un motor de trifásica en movimiento. Por lo tanto, lo que estamos consiguiendo, y así veis también el relé, es separar lo que sería el circuito de control del circuito de potencia, el sensor del actuador. Y hasta aquí esta explicación.